Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a explicar el objeto de estudio de la didáctica general. Partimos de que las ciencias humanas se caracterizan por ser dinámicas, ¿sí? Por estar en permanente cambio. Estudian al hombre como un ser complejo e integral. Se apoyan en otras ciencias como por ejemplo la sociología, la pedagogía y la sociología, etc. En la didáctica no se puede utilizar el método científico como en las ciencias exactas. ¿Por qué no? Porque si nosotros tomamos un niño de determinada edad, determinado contexto, etc., y le enseñamos desde un enfoque educativo, no significa que otro niño con las mismas características, la misma edad, el mismo contexto, vaya a aprender con ese mismo enfoque educativo. Es decir, no es cuantificable, no es exacto. El objeto de la didáctica en sí, según la epistemología, que ya lo voy a explicar, es la enseñanza. Estudia la enseñanza, ¿sí? Es decir, ¿qué significa? Estudia el cómo, qué, a quién enseñamos, ¿sí? En el libro de Alicia Camilloni tienen muchísimos postulados de diferentes autores hablando sobre estas temáticas. Si quieren profundizar, se los recomiendo. En el canal tienen una lista de reproducción que se llama Didáctica. Bien, ¿en qué se basa, cierto, este objeto de estudio? En las teorías de la enseñanza, ¿sí? Se basa en las teorías de la enseñanza. ¿Cuáles son esas teorías de la enseñanza en que se basa esta didáctica? El conductivismo, también llamados enfoques, el constructivismo, el cognitivismo, bien, el conectivismo, etc. Hay un montón. Les decía, ¿qué significa epistemología? Porque les dije recién, según la epistemología, el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. Es la ciencia que estudia las ciencias, analiza qué es y qué no es ciencia. Es la ciencia que estudia las ciencias. ¿Qué es y qué no es ciencia? Bien. Sin embargo, también tenemos la didáctica general, la didáctica específica. Entonces, si el objeto de estudio de la didáctica general es la enseñanza, en la didáctica específica el objeto de estudio es la enseñanza con respecto a una asignatura, una edad cronológica, etc. Por ejemplo, didáctica específica o especial según el autor. Dentro de esta didáctica específica tenemos la didáctica de la matemática, por ejemplo, la didáctica de la lengua, la didáctica
de las ciencias sociales y la didáctica de las ciencias naturales. Por eso es específica, porque cada una de estas disciplinas utiliza diferentes métodos, estrategias para cada tema, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro el tema. Si necesitan algo o les haya quedado alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. En el canal van a encontrar la definición de didáctica general, de didáctica específica. Como les decía, tienen varios capítulos de Alicia Camilloni, son resúmenes que realicé, pero me pareció muy importante este tema, ya que el objeto de estudio de cada una de las didácticas hace a la aplicación, ¿sí? Cómo aplico o cómo analizo. Desde el punto de vista de un licenciado en educación, entender el objeto de estudio de la didáctica hace el poder analizar, el poder rever una planificación, una secuencia y entender a ese docente el cómo, qué y a quién enseña, ¿sí? O sea, cómo, qué método utiliza, qué enseño, qué contenido voy a enseñar y a quién. No puedo enseñar si no conozco el contexto de mis alumnos. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, si voy a enseñar un tema como el agua, ¿sí? Y mis alumnos sacan agua del río, no le puedo decir a mi alumno, cuando abro la canilla tengo agua potable, porque si no conozco el contexto de ese niño, el niño me va a hablar, va a mirarme y va a decir, bueno, ¿de dónde? ¿De qué canilla? Yo voy al río a sacar el agua, saco agua sucia, tengo que hervirla para poder tomarla, etc. O sea, es muy importante cómo, qué y a quién enseñamos, ¿sí? Basado a ese conocimiento, voy a aplicar un enfoque, una metodología o una estrategia de enseñanza. Bien, si te sirvió, suscríbete, regálame un me gusta y comparte. Gracias.